Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Esta es la clase de cálculo integral para el grupo de tecnología en recursos ambientales, grupo 131, y esta va a ser la sesión 15 del día de hoy, donde vamos a hablar de integrales definidas, las propiedades de las integrales definidas. La idea de hoy, para mirar el tópico de la clase de hoy, es tocar temas como por ejemplo la propiedad aditiva, de las integrales definidas, Vamos a ver si después de que expliquemos eso, vamos a explicar el concepto de área, digamos área entre dos gráficas, o digamos limitada, o más que limitada, la palabra más adecuada es delimitada por dos gráficas. ¿Sí? Lo que pasa es que antes estábamos haciendo solo una gráfica, pero ¿cómo encontramos el área bajo la curva de dos gráficas? ¿Sí? Digamos delimitada por dos gráficas. ¿Es posible hacer ese análisis? Pues esa es la idea, y eso es lo que vamos a ver. Y si nos queda el tiempito, vamos a hacer entonces aplicaciones de esto que estamos definiendo acá. Algunas aplicaciones, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, para tener presente entonces los alcances de la clase de hoy. Muy bien, entonces, a modo de recorderis, quiero mencionar el ejercicio número 12. Digamos que esto es lo que se va a ver hoy, pero vamos a mencionar el ejemplo 12. Es el ejemplo 12. Donde pues digamos de la clase pasada, y la idea es hacer un recorderis de ese ejercicio como para entrar en calor, que era lo que estábamos haciendo, ¿sí? Entonces este es un ejercicio de aplicación, ¿no? Entonces es ciencias físicas y es toda la parte de distancia recorrida. ¿Listo? Bueno, entonces al tener una distancia recorrida nos dice lo siguiente. Perdón, es el ejercicio 13, porque el ejercicio 12 ya lo habíamos hecho, disculpen ustedes. Si es el ejercicio 13, yo sí decía que como que me sonaba conocido, ¿no? Y entonces en este caso ya no sería distancia recorrida, sino lo que hablamos acá es braking distance, es lo que se llama distancia de frenado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con la distancia de frenado? Resulta que el ejemplo nos dice la siguiente cuestión. Un conductor de un vehículo se encuentra viajando a una velocidad, ¿sí?, de 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Acuérdense que el por es porque es una división. Y aplica el freno. ¿Sí? En este momento aplica el freno y lo aplica suavemente, y luego lo aplica completamente después de 7 segundos. ¿Listo? Entonces la función de velocidad del tiempo, digamos como se estaba moviendo la persona, ¿sí?, está definida por la función b de t,
como digamos la función de velocidad de esa persona fue modelada con la siguiente expresión matemática: 1, menos 1,197 t al cuadrado más 58.67. Entonces esta velocidad se encuentra en bueno, esta velocidad se encuentra en kilómetros por hora. Bueno, digamos el libro dice millas, pies por hora, ¿no? Pies por segundo, perdón. Entonces vamos a colocar aquí la distancia en metros sobre segundo para, digamos, hacer algo consistente con lo que nos dice ahí. ¿Listo? Muy bien. T, en este caso T está en segundos, ¿no? T se encuentra en segundos. T se encuentra en segundos. Y la idea es analizar en el intervalo desde 0 hasta 7. En este caso, ¿qué? Segundos, pues porque el tiempo está en segundos. ¿Listo? Nos piden entonces halle la distancia recorrida. Fíjense que nos piden allá la distancia recorrida. Nos piden allá la distancia recorrida. Pues en este caso después de los 7 segundos, ¿sí? Después de los 7 segundos. Bueno, aquí ya no, aquí sería entonces de esta forma. Segundos, listo, muy bien. Entonces este es nuestro ejercicio, nuestro ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues entonces tenemos que entender qué es lo que quiere el problema preguntarnos. Fíjense que tenemos nosotros un carro que se está moviendo con una velocidad de 40 km por hora en un instante dado, ¿sí? Justo cuando la persona comienza a frenar, ese para nosotros es como donde comienza a contar el reloj, 7 segundos, ¿sí? Y lo que dice entonces el problema es que a medida que va avanzando, ¿sí?, él aplica el freno y lo aplica, digamos, completamente para poder parar a los 7 segundos. Quiere decir que a los 7 segundos, en teoría, la velocidad de la persona es 0, pues porque se detuvo, ¿no? ¿Sí? Dice ahí, aplicó el freno suavemente al principio y luego entonces lo aplicó hasta que paró. ¿Listo? Bien. Ahora, eso sería como la explicación física de lo que estamos hablando del problema. Lo que queda por analizar acá es, bueno, ¿qué significa entonces que yo necesite hallar la distancia recorrida? Para este caso particular yo necesito hallar, acuérdense de sus ejercicios anteriores, S de t, ¿sí? S de t es la función de distancia recorrida conociendo la velocidad, ¿no? Es decir, yo puedo calcular más bien la distancia recorrida sabiendo que yo puedo calcular la integral, ¿sí?, de la velocidad en el tiempo, y ya entonces tendría mi ejercicio completo, ¿no? Porque pues yo puedo hacer eso. Entonces, ¿qué significaría eso? Significa que para hallar el S de t, pues necesito integrar la función de dónde, de velocidad desde dónde, desde 0 a 7 segundos. ¿Y quién es mi v de t? Pues mi v de t va a ser la función que me entregaron de velocidad, porque esa es la función
que nos permite calcular, la velocidad, y cuando yo integro la velocidad, pues vamos a poder calcular la distancia recorrida. Entonces aquí sería 58.67, ¿sí? Y esto sería por el dt. Esto que yo tengo acá, es BDT. Esto es la integral, es BDT, perdón. Y cuando yo hallo la integral de esa función, entonces estoy hallando la distancia recorrida. ¿Listo? Fíjense una cosa. Cuando yo integro y hago la indefinida, es decir, calculo la integral indefinida, cuando se calcula la integral indefinida, cuando se calcula la integral indefinida, se encuentra la función de distancia. Y pues eso se encuentra en términos de la variable que yo estoy analizando, ¿no? En términos del tiempo. ¿Listo? Como yo encontré esa función en términos del tiempo, ahora lo que hago es preguntarme si eso es la integral indefinida, porque fíjense que aquí cuando yo calculé la integral indefinida, ¿sí? Aquí yo digo calculé la integral indefinida. ¿Qué pasa cuando yo calculo una integral definida? ¿Sí? Es decir, cuando yo calculo la integral definida, ¿sí? Cuando se calcula la integral definida, es decir, yo estoy definiendo los tiempos, ¿sí? Cuando se calcula la integral definida, permítame aquí subo. Cuando se calcula la integral definida, ¿sí? se encuentra la distancia recorrida. Fíjense que la distancia y la distancia es un número. ¿Listo? La distancia es un número. Al ser un número, entonces pues yo puedo, pues sí, calcular ¿qué? La distancia, pero en este caso recorrida, ¿no? Fíjense que la diferencia entre una y otra, desde cuando yo calculo la integral definida, se encuentra en la distancia recorrida, ¿sí? Y como la distancia es un número, pues eso me dice es cuánto yo he recorrido. Mientras que la función distancia, para este caso particular, la función distancia no es un número, es una función que depende del tiempo, y que yo podría calcular la distancia si yo reemplazo un valor de tiempo que a mí me interese, ¿sí? Solo la puedo encontrar cuando yo reemplazo un valor de tiempo. Esas son las dos grandes diferencias entre el hecho de que sea una integral definida y que sea una integral indefinida, ¿sí? Ok, ya sabiendo eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular acá? Fíjense que aquí nosotros vamos a calcular es una integral definida. Como es una integral definida, entonces ¿qué vamos a encontrar? Una función de distancia recorrida. ¿Listo? Permítanme copiar esto acá para poder pasar a la siguiente página. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos ya nuestra función que vamos a integrar. Esta función que vamos a integrar. La dejamos acá, muy bien, perfecto. Y vamos a proceder a calcular entonces esta integral, en este caso particular, ¿no? ¿Sí? Permítanme un segundo, borro acá, que esto sí es algo que no debería pertenecer ahí. Pues ¿cómo calculo esa integral? Pues nosotros ya sabemos que esta integral es de la forma t al cuadrado, sería de la forma x a la n, y la otra sería una constante, es decir,
yo puedo decir que esto es s de t y esto es igual, o bueno, para no hacerlo allá sino hacerlo hacia el otro lado, esto sería igual a la integral desde 0 hasta t, porque yo puedo separar las integrales, y esto me da menos 1,197 t al cuadrado, ¿sí? de t. Una cosa que se me olvidó acá de pronto mencionar es esto que tenemos acá. Muy bien, entonces lo que tenemos acá es la primera separación. Después avanzamos hacia allá y aquí tenemos más la integral desde 0 hasta 7 de 58,67 por el diferencial de tiempo. Muy bien. Ok, perfecto. Mira, ahí tengo entonces la separación. ¿Y cómo o por qué justifico esto? Porque, digamos, este igual. ¿Por qué justifico este igual? Porque f de x más o menos g de x y esta es la integral, pues esto es igual a la integral de f de x f de x por d de x más o menos la integral de g de x de x. Esa es mi justificación. ¿Listo? Muy bien. Ahora continuamos. Para continuar acá, entonces esto me da igual, esto es igual, hagámoslo de colorcito negro, igual, esto me daría menos 1,197. Bueno, si somos rigurosos con el procedimiento, ahí tendremos que aplicar el hecho de que es una constante y luego de que esté al cuadrado, pero yo creo que ustedes ya más o menos deben tener como la idea de dónde sale este 3 y por qué sale aquí t a la 3 y por qué entonces aquí yo coloco desde 0 hasta 7, ¿no? Estoy evaluando la primera integral más la integral, en este caso sería 58,67 evaluado aquí, bueno, aquí sería t, se me olvidó acá, t desde 0 hasta 7. ¿Cuál es la función f mayúscula de acá? Pues en este caso sería f mayúscula, sino s mayúscula, ¿no? Lo que pasa es que aquí pues como la s minúscula y la s mayúscula son iguales, de pronto como para tratar de hacer una diferenciación, dejémosla esta como si fuera una s minúscula, ¿no? Y esta s mayúscula, y esta también sería la s mayúscula, ¿no? Por eso ahí es donde yo tengo que calcular f del límite superior menos f del límite inferior. Por eso es que hago este tipo de cosas. ¿Cómo justifico este igual? Para que lo recuerden, ¿no? Este igual está justificado por las siguientes propiedades. Está justificado por las siguientes propiedades. Primera, entonces la integral de k, f de x de x es igual a k veces la integral de f de x de x. Esa sería la primera. La segunda justificación es el hecho de que la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Más c. Esa sería la segunda. Y la otra, la integral de una constante, es igual a kx más c. Digamos que esas son las que justifican el procedimiento que estamos colocando ahí. Igual, entonces aquí ya, ¿qué nos daría acá? Tenemos que calcular f del límite superior menos f del límite inferior. Pero no vale la pena calcular f del límite inferior porque cuando yo calculo f de 0, aquí yo reemplazo 0 y me da 0 al cubo, eso me da 0 y 0 por cualquier cosa pues me daría 0. Entonces solamente voy a reemplazar s de 7. En este caso sería menos 1,197, aquí me daría 7 al cubo sobre 3 más, o sea aquí debería colocar menos,
el límite inferior, que en este caso sería 0, pero como les dije, pues me da 0. 58,67 para este caso por 7. ¿Listo? Miremos entonces nuestra calculadora. ¿Cuánto nos daría el resultado? También la muevo hacia acá para que se visualice. Entonces para este caso me daría 7 al cubo, por lo cual 7 a la 3 por 1.197 dividido 3. Entonces esto me da, pues igual, esto me da 136,857 y como aquí tiene un menos, pues eso me da menos ahí, más la otra que tengo que calcular acá es 58,67 por 7, o sea, eso me da 410,69. Si yo hago la resta de esos dos, entonces se me haría menos, es decir, voy a restar lo anterior, menos 136,857, y eso me da un gran total de 273,83. Fíjense que la función de velocidad, ¿en qué unidades estaba? De acuerdo a lo que nos ha dicho, estaba en metros, por lo que entonces esto es metros. Listo, las unidades son en metros. Para justificar este igual, recuérdense que la integral de f de x y esto es AB es igual a f de b, perdón, menos f de a. Primero teorema fundamental del cálculo. Listo. Voy a esconder aquí la calculadora. Listo. Entonces aquí ya nos daría el resultado del ejercicio. Nos daría 273,83 como se supone que tiene que darnos de acuerdo al ejercicio del libro. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el significado? Porque a veces no basta con solamente mencionar listo, bueno, nos dio un número, pero ¿qué significa ese número? ¿Cuál es la razón de ese número? ¿Sí? ¿Por qué es necesario entender qué significa eso, ¿no? Entonces, realmente esto, desde el punto de vista de definición, pues lo que nos está diciendo es que cuando la persona aplicó el freno, ¿sí? Solamente hasta 200, casi 300, ¿no? Más o menos 300 metros, hasta 300 metros paró, ¿sí? Es decir, la frenada no es instantánea, ninguna frenada es instantánea, ¿no? Porque usted lleva una inercia, usted lleva una velocidad, ¿sí? Y esa velocidad cuando usted trata de cambiarla de estado, siempre va a tener una energía que está almacenada y que no va a ser fácil, digamos, guardarla, ¿no? ¿Sí? Una de las cosas que digamos se omite es el hecho de que cuando usted va con velocidad entonces aplica el freno de una vez no. Hay un tiempo mientras digamos el freno actúa, ¿sí? El freno actúa. Si eso fuera cierto de que el freno actúa de inmediato y para de inmediato, pues no habrían accidentes. O digamos que no habrían accidentes en el sentido de que cuando yo me doy cuenta que tengo que frenar, entonces freno y una vez frena y pues no pasaría nada. Pero no, yo freno y ¿qué es lo que pasa? El carro se sigue moviendo una distancia hasta que frena totalmente. ¿Listo?
Eso es lo que significa el concepto físico para este caso. ¿Listo? Bueno, en resumidas cuentas, pues digamos que el sumario de la sesión pues hace referencia a lo de las integrales definidas como el primer teorema fundamental del cálculo, como f de b menos f de a. Eso debe ser nuestra referencia para calcular las integrales definidas, ¿no? Nosotros hacemos áreas de funciones no negativas, también hacemos áreas de funciones que pueden ser no negativas, es decir, que estén por encima del eje X, pero también podemos hacer áreas de funciones que estén por debajo del eje X. ¿Listo? Y hay dos formas de mirar las áreas. Entonces, área como una suma completa de todos los espacios que yo quiero de alguna forma tener en cuenta. Eso tendría un sentido físico. Mientras que cuando yo tengo área neta, cuando hacemos referencia a área neta, es la diferencia entre el área que es positiva, es decir, no es que el área sea positiva, digamos el área que está por encima del eje X y el área que está por debajo del eje X. ¿Listo? Bien, yo creo que con esto ya ustedes pueden avanzar un poco más con los ejercicios del 4.3. Aunque ya hicimos algunos, pues para que ustedes lo tengan ahí presentes. ¿Listo? Ahora sí vamos a comenzar con el tópico de la clase del día de hoy, que es las propiedades de la integral definida, y una de esas es la propiedad de aditividad. ¿Listo? Bueno, entonces, muy bien, entonces miremos propiedades de la integral definida. Propiedades de la integral definida. Muy bien, entonces cuando yo hablo de propiedades de la integral definida, voy a hablar de una de las propiedades que se tiene de la integral definida, y es la propiedad de aditividad, ¿sí? Propiedad de aditividad. Entonces, la propiedad de aditividad busca lo siguiente, busca establecer si yo puedo de alguna forma expresar la integral como una suma de áreas que se comparten, porque finalmente cuando yo tengo el área bajo la curva, voy a tratar de hacer una representación. Fíjense que yo tengo aquí una función. Cuando yo tengo una función acá y yo pues tengo mi función aquí y estoy tratando de hallar el área bajo la curva, en este caso aquí tengo A y aquí tengo B, ¿sí? Entre dos límites, ¿sí? Pues finalmente, ¿esto qué es? Esto es un área bajo la curva que está desde dónde hasta dónde, desde A hasta B. Al estar desde A hasta B, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer para este caso particular? ¿Qué pasa si por ejemplo yo me meto aquí con un punto C? ¿Qué pasaría con el área entre A y C y C y B? ¿Habría una relación del área entre A y B y el área entre AC y C y B? Pues la respuesta es que sí. Gracias a la propiedad de la aditividad de las integrales, yo puedo hacer lo que se llama una separación. Pues claro, fíjense que aquí yo podría, aquí tengo esta área 1, ¿sí? Esta área 2, ¿sí? Y si yo lo miro como un área total, es decir, completa, más bien a colocar el área total acá, área total, ¿sí? Pues yo sé que es la suma del área 1 más el área 2 es igual al área total. Pues porque finalmente lo que hice fue dividir un área que estaba desde A hasta C, desde A hasta B, perdón, y la dividí entonces el área desde A hasta C y desde C hasta B, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de aditividad? Me dice lo siguiente. Mire, si yo tengo una integral, si yo tengo una integral, ¿sí?, que va desde A hasta B de f de x, ¿sí? Y además, una condición es necesaria, encuentro un valor c que se encuentra en el dominio, ¿sí? Encuentro un valor c que se encuentra en el dominio, ¿sí?, de A y B, pero que no es A ni es B. Entonces puedo aplicar la siguiente propiedad. Puedo decir que la integral desde A hasta C de f de x más la integral desde C hasta B de f de x, pues la misma función, serían equivalentes. Entonces este de acá se conoce como el teorema de aditividad. ¿Para qué nos sirve eso? Vamos a ver que podemos partir las integrales por áreas y vamos a encontrar entonces una forma también de separar de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, para cualquier número C que se encuentre entre A y B, pero que no sea A ni sea B, yo puedo hacer esa separación de la integral. Entonces esto se conoce como el teorema de aditividad. El teorema de... Bueno, más que teorema como tal, llamémoslo más bien como una propiedad aditiva de las integrales definidas. Propiedad aditiva. ¿Listo? Bueno, ¿y dónde podemos, o qué podemos hacer respecto de eso, ¿no? Es decir, en dónde podemos aplicarlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para encontrar, digamos, en qué clase de ejercicios podemos hacer eso, ¿no? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Fíjense que lo puedo hacer de la siguiente forma. Yo tengo la integral desde menos 1 hasta 1 de la función x al cuadrado de x, supongamos, ¿listo? Ustedes saben hacer esa integral, ¿sí? O sea, si yo la podría hacer normal, de totazo, ¿sí? Pero yo podría hacer lo siguiente, podría calcular la integral desde menos 1 hasta 0 de x al cuadrado de x más la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado de x. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿por qué coloqué 0? Pues menos 1 y 1. Entonces 0 está entre menos 1 y 1, lo que significa que yo puedo hacer eso. Pero entonces alguien me puede decir, no, profe, pero ¿por qué 1? ¿Por qué no colocar otro número? Pues claro, podemos colocar cualquier otro número, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo hago entonces la misma integral? Es decir, la integral desde menos 1 hasta 1, ¿sí?, de x al cuadrado de x, pero entonces ya no lo voy a hacer desde menos 1 hasta 0, sino lo hago desde menos 1, la integral, por ejemplo, hasta, por ejemplo, 0.5 x al cuadrado de x. Y la otra integral la hago desde 0.5 hasta 1 x al cuadrado de x. No importa cómo yo las separe, con el número que las separe, siempre voy a poder encontrar esa función. Digamos que va a ser lo mismo, ¿no? Y siempre voy a poder encontrar eso que tenemos ahí. De hecho, particularmente, si ustedes calculan la integral para este caso, por ejemplo, llega a dar 10, pues cuando ustedes calculen esta y esta, la suma de esos dos tiene que dar 10. Y lo mismo, la suma de esta y esta da 10. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener presente en ese caso. ¿Listo? Muy bien, perfecto.
Miremos ahora un ejercicio donde la función va a cambiar un poco, porque la aplicación real de esta propiedad adictiva no va a ser tanto para estas funciones, porque pues si yo puedo calcular la función de totazo, a veces partirla no necesariamente tiene que ser la opción más recomendada. Sí, la opción más recomendada es resolverla completa, ¿no? Sino que en este caso particular yo puedo hacer esa separación si lo quiero hacer. ¿Listo? Muy bien. Ok, entonces avancemos a un ejemplo donde sí va a ser necesario aplicar esta propiedad, y es por el tipo de función. Entonces les voy a presentar las funciones que están definidas por trozos o por intervalos. Entonces supongamos la siguiente función. Supongamos la función f de x, que es igual, entonces abre paréntesis y entonces lo que se dice es una definición, es igual a 9 si x llega a ser menor a 3, y a x al cuadrado si x es mayor o igual a 3. ¿Sí? ¿Qué significa eso que tenemos ahí? Pues es una función a trozos. ¿Qué significa una función a trozos? Que no todo el dominio de una función está definido por una única función. Fíjense que aquí está diciendo claramente que x menor a 3 es, o sea, todos los x que son menores a 3 es la función 9, mientras que todos los x que son mayores o iguales a 3 tienen la función x al cuadrado. De hecho, si dibujamos esa función, vamos a hacer el dibujo de esa función. Dibujamos esa función. Dibujamos esa función acá. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener entonces y o f de x, y aquí vamos a tener entonces x. Cada una de las cuadrículas vale 1, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. Quiere decir que como vale 1, entonces esta va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y entonces aquí va a ser menos 1 y menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Ahora, si graficamos la función, quiere decir que cuando nos paramos en 3, la función vale realmente es x al cuadrado, ¿sí? Cuando nos paramos en 4, aquí por lo menos vamos a colocar aquí como si fuera 9, porque cuando x vale 3, y vale 9, ¿no? Por el x al cuadrado, ¿no? Cuando x vale 4, y vale 16, o sea que esa cosa debería estar 9 como por acá, ¿sí? Cuando x vale 5 vale 25, 9, 18, 9, 18, 27, o sea que eso debe estar como por acá, ¿sí? Mientras, este sería para los x mayores a 3, fíjense que hacia allá es mayor, ¿no? Hacia allá es mayor, para que lo tengan presente. Lo voy a hacer con otro color, verde. Quiere decir que por debajo de 3, es decir, los menores a 3, quedaría entonces 9, cuando vale 1 vale 9, cuando vale 0 vale 9, cuando vale menos 1 vale, todo es constante, ¿no? Cuando vale menos 5, ¿sí? Entonces toda esa función se grafica como si fuera una línea recta, ¿sí? Mientras que esta se grafica como si fuera una parábola, ¿no? Y esta continúa, ¿no? O sea que la gráfica sería algo como así. Muy bien. Excelente. Ahora, fíjense que aquí yo tengo una función a trozos y ya sé entonces que hacia allá es menor, ¿no? Y lo que quiere decir acá es que la función no es la misma para cualquier valor de x, sino que está partida por trozos. Por eso es que se llaman funciones a trozos. Y yo también puedo calcular las integrales de funciones a trozos, ¿sí? Porque finalmente esta de acá, esto que yo tengo acá es f de x, que está definida por esto que tenemos acá. ¿Listo?
Muy bien. El ejercicio me dice lo siguiente. Necesito calcular la integral, ¿sí? Bueno, de color negro. Calcule la integral desde menos 4 hasta 5 de f de x de x. Fíjense que ahí no la puedo hacer toda de totazo porque estaría mezclando las dos funciones de forma equivocada, porque entre menos 4 y 5 hay dos funciones, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es separarlas adecuadamente para establecer a qué dominio, porque realmente esto que yo tengo acá, esto que yo estoy haciendo acá de colocar los límites de acá, estos son valores del dominio, ¿sí? En este caso del dominio particularmente x, ¿sí? Por eso entonces yo tengo que separarlo, ¿sí? Acuérdense que el dominio son los números que x puede tomar, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues tenemos que aplicar nuestra nueva propiedad, y es la siguiente. Entonces la nueva propiedad nos dice que podemos entonces aplicar la integral, para este caso la integral, permítame un segundo, aquí grupo de color negro, podemos aplicar, digamos, nos piden calcular la integral desde menos 4 hasta 5 de la función f de x, pero como yo sé que la función particularmente está dividida en trozos, pues entonces tengo que mirar cuándo es que es una y cuándo es que es la otra. O sea que aquí es la integral desde menos 4 hasta 3. Ustedes se preguntarán, ¿por qué 3? Porque justamente desde menos 4 hasta 3 hay una función. ¿Y cuál es esa función? 9. Entonces aquí va a ser f de x más la integral desde 3 hasta 5 de f de x de x. ¿Listo? Entonces cuando yo tengo esas dos de ahí, ya puedo establecer quién es f de x o qué función es f de x cuando estamos hablando de este dominio de acá, ¿sí? ¿Sí? En este dominio es 9, mientras que en este dominio es x al cuadrado. Claro, porque nos dice que lo que sea mayor a 3 pues va a ser x al cuadrado. Ok, o sea que la integral se nos va a reducir a la siguiente tarea. Nos va a reducir, o sea, la integral de menos 4 hasta 5 de f de x va a ser igual a la integral desde menos 4 hasta 3 de 9 de x. ¿Por qué 9? Pues porque es la función que está definida por trozos, ¿no? Más la integral desde 3 hasta 5 de x al cuadrado de x. Si es de x al cuadrado de x, pues básicamente lo que puedo hacer es integrar de forma independiente. Pues sí, entonces ¿cuál sería la integral acá? Para este caso particular, la integral de 9 es 9x, y como es una función definida, como es una integral definida, entonces es evaluada entre menos 4 y 4, más la integral de x al cuadrado, entonces ese sería x a la 3 sobre 3 evaluado entre menos 4, entre 3 y 5. Excelente, o sea que aquí sería evaluar límite superior menos límite inferior, o sea que sería 9 por 3
menos 9 por menos 4, ¿sí? Límite superior menos límite inferior, más, aquí sería 5 límite superior menos límite inferior. Si nosotros hacemos nuestro cálculo respectivo, ¿sí? ¿Qué es lo que obtenemos? Encendemos la calculadora. Esto nos daría 9 por 3. Vamos a hacerlo de totazo. Menos 9 por menos 4. ¿Listo? Más 5 al cubo partido en 3. Menos 3 al cubo partido en 3. O sea que esto nos da 287 tercios. O sea que esto nos da 287 tercios. ¿Listo? 287 tercios. Perfecto. Claro, entonces ahí ya tenemos nuestro valor de la integral para este caso particular. Como esta no es una aplicación, pues fíjense que aquí no vamos a establecer o vamos a colocar alguna medida, ¿no? Nada, aquí no se hace nada de medidas. Aquí lo que se hace es expresar un número que no tiene ninguna dimensión, que no tiene ninguna medida. Muy bien. Entonces aquí tenemos las funciones a trozos y es otra forma de ver funciones y de hacer integrales de las funciones. Por eso es que es muy útil el hecho de conocer cómo se hacen funciones a trozos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, agregando otra página para ver otro ejemplo. Entonces el ejemplo va a ser el ejemplo 2. Ejemplo 2, ¿sí? Para este caso particular nos piden hallar la integral desde menos 3 hasta 4 de la función valor absoluto de x de x. Bueno, ok, súper. Pues para este caso particular la integral de esta función es mucho más sencilla si expresamos su función a trozos. ¿Qué significa su función a trozos? ¿O qué significa esa definición de una función a trozos? Porque valor absoluto tiene una definición a trozos y es que me dice lo siguiente: f de x es igual a ¿qué? F de x es igual a x si x es mayor a 0, mayor o igual a 0, o mayor a 0, no importa, y a menos x si x es menor a 0, ¿sí? Claro, esa es la definición de función de valor absoluto. ¿Y qué quiere decir acá? Que cuando x es positivo, mire que aquí x es mayor a 0, sea el mismo número. Que cuando x es negativo, se multiplica por menos para que me dé positivo. Recordémonos que el valor absoluto de un número siempre es positivo, ¿no? Hagamos la gráfica y nos daremos cuenta entonces qué es lo que hace referencia. ¿Listo? Entonces voy a hacer aquí una gráfica. Perdón, acá que me quedó un poco torcida. Okay. Listo. Y la de allá, que sería así. Listo. Tengo aquí entonces esta de acá que es f de x y esta de acá que es x. Cada una de las cuadrículas me representa una unidad. Listo. Bueno, entonces aquí ¿qué es lo que tenemos? Que cuando x es mayor a 0 es la función x. ¿Y cómo es la función x? Pues si x vale 1, pues y vale 1.
Si x vale 2, y vale 2. Si x vale 3, y vale 3. Entonces fíjense que aquí esto va a quedar como una especie de diagonal, ¿sí? Y cuando x vale o está por debajo de 0, pues lo que me dice es que si x vale menos 1, y vale menos 1, o sea 1. Cuando x vale 2, y vale menos 2, y así sucesivamente. Luego la función menos x va a ser entonces esta función que tenemos acá, aproximadamente esa función. ¿Listo? Claro. Entonces tenemos una función que es como si fuera un conito. Bien. Y nos piden allá la integral desde dónde hasta dónde, desde menos 3, o sea que sería desde acá, desde menos 3, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta 4, que es más o menos acá. O sea que nos piden allá la suma de dos áreas, propiedad aditiva, ¿no? Mire que es el área de acá y el área de acá, ¿sí? ¿Algún entendido? Podría decir, profe, ¿yo puedo calcular eso mediante áreas de triángulos? Pues sí, y aprovechando de que tenemos una figura regular, pues estaría fabuloso comprobarlo. Entonces, verifiquemos aquí. Esta área que tenemos acá, esta área que tenemos aquí, es el área 1. Y esta área que tenemos aquí es el área 2. O sea, hace que esta área de acá sería el área 1 a la base por la altura 1, ¿sí? Base 1 por altura 1. ¿Y cuál es la base? La medida de la base es 3, perdón, aquí es un medio, ¿no? Porque es un triángulo, ¿no? Entonces sería 3 la base por la altura, pero ¿cuál es la altura? F de 3. ¿Y cuánto vale? Pues 3, ¿sí? F de 3, 3 sobre 2. O sea que esto nos da 9 medios. Sí, esta medida de acá, la medida de esta base es 3. La medida de esta altura es 3 también, porque es f de 3. Pero ¿cuánto vale f de menos 3? Vale 3, ¿no? Listo. Y para el área 2 es lo mismo. Base 2, altura 2 sobre 2. ¿Cuál es la base 2? 4. ¿Y cuánto vale la altura? Pues 4 dividido 2. 4 por 4, 16 sobre 2. Esto me da 8. O sea que el área total es igual a 9 medios más 8, ¿sí? 8 en medio sería 16 medios, ¿no? O sea que esto me da 16 más 9, eso da 25, y la medida entonces me daría 25 medios, ¿sí? En teoría eso tiene que darnos igual a como si yo estuviera calculando la integral por partes, ¿no? Pues este sería método de áreas. Aprovechamos ahí para recordar un poquito, pero no significa que haya que hacerlo así, ¿no? Eso no es necesariamente, no es obligatorio hacerlo así. Lo que sí vamos a hacerlo es aplicando la propiedad aditiva. ¿Qué es lo que significa aplicar la propiedad aditiva? Fíjense que la integral va desde menos 3 hasta 4. ¿Y dónde es el punto donde está el punto importante, el punto de inflexión donde hay cambio de áreas? Para este caso particular, la integral, la integral desde menos 3 hasta 4 de mi función f de x es igual a la integral desde menos 3 hasta 0, ¿sí? Desde menos 3 hasta 0 de f de x más la integral desde dónde hasta dónde, desde 0 hasta 4 de f de x de x. Muy bien. Pero entonces, ¿quién es la integral de f de x desde 0 hasta, desde menos 3 hasta 0? Es la función menos x, porque esos son los menores a 0. ¿Y quién es la función desde 0 hasta 4? Es la función x. Muy bien, pues entonces procedamos a hacer la integral. Para este caso entonces sería la integral, o sea, igual a la integral desde menos 3 hasta 0 de menos x de x más la integral desde 0 hasta 4 de x de x, ¿sí?
Alguien podría decir, ay, pero menos x más x da 0. Sí, pero como no están en el mismo dominio, mire que aquí está desde 0 hasta 3 y desde 0 hasta 4, no puedo hacer esa resta así tan simplista, ¿no? No se puede hacer así de simple. Bien. Ok, aquí es igual a la integral de menos x. Pues la integral de menos x es igual a menos x al cuadrado sobre 2. Y aquí sería evaluado desde menos 3 hasta 0. Más x al cuadrado desde 0 hasta 4. O sea que esto es igual, si hacemos resta de límite superior menos límite inferior, esto me daría menos 0 al cuadrado sobre 2 menos, con este menos me da más 3 al cuadrado sobre 2 más aquí me da 4 al cuadrado, entonces esto me daría 4 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Pero sabemos que en este caso esto de acá se nos va, esto de acá se nos va, y finalmente pues esto nos daría 9 medios, porque 3 al cuadrado da 9, más 4 al cuadrado de 16 medios, y esto es igual a 25 partido en 2. ¿Esto de acá nos dio lo mismo de acá? Sí, correcto. Quiere decir que el método de integración es la misma por un lado que por el otro. Ojo con lo que estoy diciendo. Yo dije que es lo mismo por un lado que por el otro. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque resulta que cuando yo calculo el área de esta función que tengo a este lado, es decir, el área de estos rectángulos de acá, de este y de este, cuando yo calculo el área es exacta. Es exacta, no es aproximada. Al ser exacta, perdón, cuando yo calculo por el otro lado con la integral, pues también nos va a dar los mismos valores, pero porque son exactos, ¿sí? Si fueran valores distintos, entonces ahí la cosa cambiaría, no sería exacta, ¿sí? Y hay integrales que no se pueden hacer de forma exacta, ¿no? De hecho, nosotros vimos que los dos únicos modelos, por así decirlo, donde se pueden ver integrales exactas mediante el método de las áreas, son las integrales que son constantes, de funciones constantes, y las integrales que son de funciones de líneas rectas, lineales, ¿sí? Esas son las dos únicas. De resto, nosotros no podemos calcular el área, por ejemplo, una x al cuadrado de forma exacta. Por el método de Riemann, o sea, por el método de aproximar áreas por cuadrados, no se puede, ¿sí? Eso no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues olvidarnos de eso, y lo que hacemos es simplemente utilizar la integral. Valió la pena recordar el método de áreas, por eso es que se consideró. ¿Listo? Ok, bueno. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si por ejemplo, dame un segundo, agrego aquí las páginas? Nos queda entonces aquí pensar qué pasaría si la integral, ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría ahora? Bueno, permítame que agregar la página porque no la había agregado. ¿Qué pasaría aquí si yo hago la misma función? Bueno, no la misma función, es una función aproximada. Es decir, aquí la función va a ser, por ejemplo, la integral de color negrito, la integral desde 0 hasta 3 del valor absoluto de 1 menos x al cuadrado de x. Pensemos en un momento en esa integral. Fíjense que pareciera que fuera una integral inmediata, ¿no? Porque pues ya no va a tener nada de trozos ni nada por el estilo, pero realmente la cosa sí puede cambiar, ¿no? ¿Por qué puede cambiar? Pues porque particularmente la función puede tener ciertos valores que cambien en el dominio, por lo que lo recomendable es dibujarla. O sea, si nosotros la dibujamos, entonces ya tendremos como la forma de darnos cuenta si
si realmente es una función que necesite partirse en el dominio. ¿Listo? Para hacerlo rápidamente y no tener, digamos, errores en cuanto al tema de dibujo, pues vamos a hacerlo en Symbolab para verificar cómo sería la cosa. ¿Listo? Permítame entonces que cargue ahí Symbolab. Ok, bueno, entonces ahora sí. ¿Cómo dice la función? F de x es igual al valor absoluto, ¿sí? Ahí ustedes con el símbolo del valor absoluto, aquí está, miren, símbolo de valor absoluto, escriben entonces 1 menos x elevado al cuadrado, ¿sí? Muy bien, y le digo aquí ir. Perfecto. Y vamos a darnos cuenta de la función. Oh, wow. Fíjense que aquí la función, ¿sí?, va a ser totalmente distinta debido a que ¿qué? En un pedazo de la función, esa función originalmente era negativa, ¿no? Porque si no tuviera valor absoluto, la función iría hasta abajo y estaría con el ¿qué? Con el menos 1 hacia abajo. Pero como todo en el valor absoluto es positivo, por eso es que la función nos queda ¿qué? Ese intervalito pequeño hacia arriba, ¿no? Entonces, fíjense que aquí nos toca hallar algo, y es saber por qué punto la función se está analizando. Fíjense que aquí estoy analizando desde 0 hasta 3, era los límites de integración, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos que analizar desde 0 hasta 1, porque la función aquí es menos 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Porque la función cambia, y hacia acá la función sí se comporta como 1 menos x al cuadrado. Entonces, ya habiendo hecho ese ejercicio de mirar cómo es la gráfica, regresemos entonces ahora a la pizarra. ¿Listo? ¿Qué nos dice la función valor absoluto de x? Ojo, ¿qué nos dice la función valor absoluto de x? F de x, bueno, la función valor absoluto de x, valor absoluto de x es igual, abre paréntesis, y nos dice que es igual a x si x es mayor a 0, mayor o igual a 0, ¿sí? Y es igual a menos x si x es menor a 0, ¿sí? Pero esta x yo la podría reemplazar por cualquier cosa que yo tenga ahí, ¿sí? Fíjense que esto que tengo acá es como si fuera este x grande. ¿Qué pasa si yo lo reemplazo acá? O sea que yo estaría diciendo acá que 1 menos x al cuadrado, si yo establezco esta función acá, es como si yo reemplazara esto acá, y ahora lo voy a hacer acá, ¿no? Lo reemplazo para tratar de hallar los límites. Entonces me dice que es lo mismo 1 menos x al cuadrado si, ojo, si 1 menos x al cuadrado es mayor o igual a 0. Ojo, ojo. Y aquí me dice que es igual a menos 1 menos x al cuadrado si 1 menos x al cuadrado es menor a 0 estrictamente, ¿no? ¿Sí? Fíjense que aquí nos permitimos nosotros encontrar el tema de los límites, ¿sí? Perdón, nos permitimos encontrar el tema de las funciones, ¿sí? Las funciones que tenemos que integrar. O sea, este pedacito de acá nos va a permitir encontrar las funciones que tenemos que integrar. Funciones a integrar. Mientras que este pedazo de acá lo que nos va a permitir es encontrar el límite. Aquí nosotros vamos a encontrar los límites, encontrar el límite, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar el límite, donde
se separan. En este caso, si vamos a hablar de lo de la integral, es como si fuera la c. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces aquí encontrar el límite donde se separan, ya tendríamos entonces los límites. Muy bien, pero entonces aquí no hemos encontrado como tal los límites exclusivamente hablando, porque ahí nos dicen menos 1 menos x al cuadrado mayor o igual a 0, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para encontrar los límites? Pues recordamos nuestro curso de álgebra y tenemos que saber que cuando tenemos 1 menos x al cuadrado mayor o igual a 0 es porque 1 va menos aquí, ¿sí? O sea, paso al otro lado como está restando, entonces da 1, pasa al otro lado a sumar y aquí tendría entonces 1 elevado al cuadrado. Si saco la raíz cuadrada, entonces esto me daría 1 o sea que el punto de inflexión es que para los x que son mayores a 1, ¿sí? Esto se va a cumplir, ¿sí? Para los x que son mayores a 1 se va a cumplir, pero también para los x que sean menores a 1, a menos 1, perdón, para los x que sean menores a menos 1. ¿Por qué? Porque cuando yo elevo aquí al cuadrado, eso se va a cumplir, ¿sí? Listo. Muy bien. Quiere decir que ya tenemos nuestro punto de inflexión. El punto de inflexión para este caso particular, ¿cuál es? El 1. El 1. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Por lo que entonces la integral nos va a quedar de la siguiente forma. Si ya es para hacer la integral, entonces la integral nos va a quedar de la siguiente forma. La integral va a ser desde 0 hasta 3, ¿sí? De la función f de x, pero entonces va a estar ahora descompuesta de la siguiente forma, desde 0 hasta 1, ¿sí? Y desde 0 hasta 1, ¿cuál es la función que estamos nosotros analizando? ¿Cuál es la función que estamos nosotros analizando? ¿Sí? Para este caso particular, la función que estamos analizando para este caso particular es la función 1 menos 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Aquí sería de x, más la función que estamos analizando desde 1 hasta 3 es la función 1 menos x al cuadrado de x. Esto va involucrado en todo el signo, por así decirlo. ¿Listo? Excelente, muy bien. Ok, ¿qué tenemos que hacer ahí ahora? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Lo que tenemos que hacer ahí es igual hacer el proceso de integración habitual, ¿no? ¿Cómo nos daría esto? Para este caso, menos 1 menos x al cuadrado es lo mismo que tener, o sea, esto de acá es lo mismo que tener x al cuadrado menos 1, ¿no? Porque el menos se va afectando, ¿no? Se va afectando. Entonces esto me da x a la 3 sobre 3, de una vez lo voy a hacer, evaluado entre 0 y 1, ¿no? ¿Sí? Sería para la primera integral. Para la siguiente, que es menos 1, sería entonces menos x evaluado entre 0 y 1, ¿no? Porque están sobre la misma integral. Para la siguiente sería más x evaluado entre quién y quién, entre 3 y 1, ¿sí? Entre 3 y 1, más, bueno, aquí sería menos, perdón, menos x a la 3 sobre 3 evaluado entre 3 y 1. ¿Listo? Para la primera parte, si yo reemplazo en 0, pues me daría 0. Lo mismo acá, si reemplazo en 0 me daría 0, por lo que no la voy a escribir. Entonces esto me daría 1/3, o sea, es 1 a la 3, ¿sí? Menos 0, pues me daría 0. Aquí sería menos 1, y con este menos me daría más 0, pero como es 0, pues entonces no lo voy a colocar. Ahora sigue. Más límite superior menos límite inferior, es decir, 3 menos límite inferior, que es 1, y aquí como hay un menos,
pues esto me da menos 1, menos 3 a la 3 sobre 3, y con este menos del otro me da más 1 a la 3 sobre 3, ¿sí? Si lo hacemos de totazo, para que digamos ahorremos el espacio ahí que tenemos, esto nos daría un tercio, 1 a la 3 pues es un tercio, ¿no? Un tercio menos 1 más 3 menos 1, ¿sí? 3 a la 3 es 27, o sea que sería menos 27 tercios, ¿sí? Más un tercio, más un tercio. Esto nos da, en teoría, esto nos da menos 22 tercios, ¿sí? Menos 22 tercios. Esto nos da menos 22 tercios. Nos da menos 22 tercios, debería darnos positivo, ¿no? ¿Por qué no tiene que dar positivo? Nos tendría que dar, o sea, si a mí me dio menos 22 tercios es porque si a mí me dio que menos 22 tercios es porque teníamos un área que era negativa, ¿sí? Pero eso no ocurrió porque todas las áreas eran positivas, si ustedes se dieron cuenta, ¿no? Pues de hecho es valor absoluto, o sea que no puede dar por ahí ningún menos, ¿no? Eso no tiene sentido de propósito. ¿Qué fue lo que faltó? Fíjense que aquí hay un menos, pero no, yo hice la integral ahí, entonces sería x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1, revisemos a ver qué fue lo que me falló acá, x al cuadrado menos 1, a no ser que lo haya analizado equivocadamente. A ver qué pasó acá. Revisemos nuevamente porque aquí hay algo que no es correcto, ¿no? Algo que no es correcto. A ver. Ok, entonces aquí el límite es 1 y es menos 1. Quiere decir que la función es menos x menos 1. Ok, sí, pues esto es la misma definición. Es decir, que aquí particularmente lo que vamos a hacer es, digamos, esto que tenemos acá, cuando un número es menor o igual, o sea, cuando el cuadrado de un número es menor o igual a esto. Esto es equivalente a decir que está entre menos 1, ¿sí? Digamos, el x va a estar entre menos 1 y 1, ¿sí? Por lo que entonces aquí sí sería lo que tenemos acá, ¿sí? Es decir, cuando nosotros reemplazamos acá, en este caso, esto va a estar entre menos 1 y 1, ¿no? Tiene que ser lo que está ahí. Para el resto, pues de casos, ¿sí? En caso contrario, pues entonces este va a ser, digamos, si lo hacemos de forma rigurosa y juiciosa, pues entonces esto va a ser acá x, aquí va a ser todos los x que sean mayores a 1, ¿sí? Y todos los x que sean menores a menos 1, ¿no? Sí, eso sería como la forma de expresarlo de forma, digamos, de forma rigurosa, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, excelente. Ok, listo. Entonces quiere decir que la definición no estuvo mal. Es decir que ok, menos x, menos x. Ya sé en qué fue la que la embarré. Claro, mire, cuando yo cogí esta de acá, y calculé el igual a 0, fíjense que de acá estoy calculando este de acá, lo analicé para el de acá, ¿sí? Y la función realmente aquí va a ser esta, ¿sí? En las otras funciones va a ser la otra. Claro, ahí estaba el error.
El error está ahí. Fíjense que el error está en el hecho de que esto no va acá, ¿sí? O sea, este de acá no va en este. No, ahí no va. Va es en el de arriba, o sea, menos 1. Ese iría ahí. De hecho, por lo que es igual. Y en el otro sí, pues todo número que sea mayor a 1 y todo número que sea menor a menos 1 es válido para eso. Y claro, entonces ahí la función ya nos daría el contrario, claro. Entonces aquí sería como sería la cosa, es decir, como tendríamos que corregir acá, que la función que está positiva para este caso particular es la de arriba, y la función que está negativa, que es esta de acá, vamos a cargarnos ese menos que tenemos acá con este menos de acá, es la función que está de ahí. ¿Listo? Muy bien, entonces esto de acá toca borrarlo porque no es cierto. No es cierto. Y aquí entonces, bueno, más bien borremos esto de acá porque hay que reformular la integral ahí. Listo, ahora sí, fíjense que con un menos ya las cosas cambian totalmente, ¿no? ¿Sí? Para que lo tengan ahí presente. Bueno, entonces nuevamente para explicar cuál fue el problema. El problema es que yo estaba haciendo el análisis del dominio en la función que no era, que era al contrario, ¿no? Porque yo cogí este de acá, este que tengo acá, y lo coloqué fue abajo, o sea, lo coloqué abajo, y no es cierto, lo había colocado era arriba. Pero bueno, ya después de corregido el problema, entonces ahora sí, y tiene que darnos positivo, porque si no, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, la integral, entonces aquí ya puedo hacer la de totazo, entonces sería x evaluado entre 0 y 1, ¿sí? Esa sí sigue funcionando igual. Menos x al cubo sobre 3 evaluado entre 1 y 0 también, entre 0 y 1, ¿listo? Ahora, menos, ¿sí? Menos, aquí sería x evaluado entre 3 y 1, y el menos con el menos da más, x al cubo sobre 3 evaluado entre 3 y 1. Listo. O sea que esto es igual a 1, pues si yo le resto el 0, pues me daría menos 0, menos 1 a la 3 sobre 3, y el menos con el más da menos, el menos con menos da más, perdón, me daría entonces 0. El que sigue, menos 3, y el menos con el más da menos, el menos con el menos da más, perdón, por el menos de la fórmula, ¿no? Límite superior menos límite inferior, y aquí me daría 1, y aquí daría más 27, bueno, 3 al cubo, perdón, 3 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. ¿Listo? Entonces ahora sí hagamos el cálculo para verificar que en efecto sí nos está dando y no es broma. Entonces me daría 1 menos 0 menos 1 al cubo da 1, y esto me daría menos 1/3. Listo. Más 0, pues sumarle 0 no hay ningún inconveniente. Menos 3 más 1 más 27 tercios. ¿Por qué 27 tercios? Porque 3 al cubo da 27, menos 1 al cubo da 1/3, o sea que me daría aquí 1/3. Esto nos da shift 22 tercios. Ahora sí nos dio positivo, 22 tercios. ¿Cómo es que se le pasa aquí en decimal? Ah, mira, esta con esta misma de acá me permite convertir en decimal, 7.33, ¿sí? Muy bien. Entonces finalmente el área bajo la curva nos dio 22 tercios para esta función que es valor absoluto. Miremoslo en Symbolab, porque en Symbolab también me permite calcular el área bajo la curva. Entonces aquí
hacemos la integral desde donde está, desde 0 hasta 3. ¿Sí? Calculamos entonces la integral. Perdón acá que no escondí entramos a Symbolab nuevamente, calculo entonces la integral, hago la integral, coloco los límites y coloco la función 1 menos x al cuadrado, y fíjense aquí que el área bajo la curva nos da 22 tercios, ¿no? Muy bien, y si miramos el área bajo la curva, fíjense lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces ahí con eso terminamos el área bajo la curva y definimos entonces lo que son partes, ¿sí? Una parte y otra parte. ¿Y cómo calculamos este 1 de acá? Porque aquí lo importante es este 1 de acá. Ese es un procedimiento más aritmético, matemático, algebraico también, o aritmético, matemático y algebraico, para poder calcular este 1 de acá. ¿Listo? Entonces tenerlo muy presente porque de repente puede ser a veces complejo calcular eso. Formas de hacerlo: primero, pues hacer un análisis como lo hice yo, mediante calcular los límites y poder encontrarlos. Hay veces que se puede hacer, hay veces que no se puede hacer tan sencillo. Lo otro, pues lo que usualmente funciona es la gráfica. También ustedes pueden hacer un proceso gráfico. ¿Listo? Yo creo que podemos dejarlo hasta acá, y con eso entonces terminamos la clase del día de hoy, dejando pues un ejercicio como en remojo para explicarlo, digamos, retomar la explicación en la próxima clase y pues mejorar un poquito de pronto el proceso de análisis del cálculo de los límites, ¿no? Que de pronto quedó como un poquito suelto, para que lo tengan presente. ¿Listo? Les recomiendo entonces que vayan revisando la sección 4.4 del libro que estamos siguiendo, que es propiedades de integrales definidas. La vayan revisando, vayan estudiando, vayan repasando la clase, y luego entonces miraremos el tema de los ejercicios de acuerdo a la autorización que nos mencionen en la universidad. ¿Listo? Les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias.